pasar a los siguientes atributos. Primero vimos los atributos incomunicables y dijimos que son incomunicables porque el Señor no nos los da o no nos permite participar en ellos. Y dijimos que no decimos atributos transferibles porque no es que el Señor se los quite y nos los dé, ¿verdad? Tampoco decimos que son atributos compartidos porque igual tiene ese mismo problema que parece que Dios se lo quita y nos lo da. El Señor no se quita nada. Entonces la mejor forma de hablar de ellos es a través de una comunicación. Una comunicación dijimos que es, si yo les digo a ustedes algo acerca de mí, yo no pierdo nada de mí. Entonces tal vez eso sería más aceptable. Por eso decimos que son atributos comunicables de Dios. El Señor nos hace participar de ellos y nosotros mismos podemos verlo en nuestra propia vida. Justamente lo que decía el hermano César hace 15 días, que hay ciertos atributos que nos son transferidos que nos son dados, mejor dicho, cuando fuimos creados, ¿verdad? El Señor dice que de su espíritu sopla, ¿verdad?, en nosotros y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa a imagen y semejanza de Dios? Y eso significa los atributos comunicables, porque podríamos decir que semejanza es que Él también tiene, el Señor tiene 2 piernas y 2 brazos y una cabeza. ¿Qué dicen ustedes? El Señor tiene 2 piernas, 2 brazos. A eso se refiere cuando nos dijo que somos a su imagen y semejanza. Bueno, la Biblia habla de a qué se refiere con su imagen y semejanza, en qué nos parecemos a Él, qué características hay en nosotros que provienen de su ser. También mencionamos que los atributos de Dios son perfectos, son completos, no hay nada que añadir y son idénticos a su ser, porque Él posee la perfección. Nosotros no podemos decir que somos, hablando del primero que vamos a mencionar, el amor, nosotros no podemos decir que somos todo amor. El amor es una parte de nosotros o una parte en la cual participamos, porque somos seres hechos de parte, somos seres compuestos. Pero el Señor es completo amor y completo justicia, y el amor es una forma de justicia y la justicia es una forma de amor en Él, ¿verdad? Entonces hacemos las distinciones con palabras porque también mencionamos al principio que usamos un lenguaje humano, un lenguaje analógico por comparación, porque no lo podemos entender de otra manera. Tiene que ser en nuestras palabras. Así que el primer atributo que vamos a mencionar es el amor de Dios. Dios es amor. Y nosotros participamos de ese amor. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de amar. Seamos creyentes o incrédulos, tenemos la capacidad de amar. ¿Cierto? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? ¿Puede un incrédulo amar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden o no pueden? ¿Dónde dice la palabra que un incrédulo puede amar? Ama el dinero. También, ¿verdad? Es como un deber. ¿Qué otra forma nos dice la Biblia que el incrédulo puede amar? Solo para que escuchemos todos. Y incluso yo. Cuando Jesús habla acerca de amar, por ejemplo, dice que nosotros tenemos que ser diferentes a los incrédulos, porque ellos aman a quienes los aman. Entonces ahí podemos entender que ellos Que aman. que aman. ¿Verdad? No a todos, pero aman, ¿verdad? Sí, esa es una parte. Y otra cosa que debemos entender de los atributos comunicables es que nosotros no solo los poseemos en parte, sino que también muchas veces está distorsionado. Por ejemplo, el amor al dinero, dirías, ¿verdad? Hay amor, pero no es un amor correcto. ¿Cómo puede definirse el amor de Dios? Bueno, es difícil nuevamente, pero podemos poner que es una benevolencia perfecta, una benevolencia perfecta,
Bueno, el Señor hace bien a sus criaturas, en general, hace bien a sus criaturas. Te lo voy a quitar este porque... ¿El Señor hace bien a los incrédulos? Bueno, es evidente que nos ama a nosotros, ¿verdad? Ustedes que dicen, el Señor ama en general a sus criaturas. Sí, ¿verdad? Está la gracia común, que la gracia también es otro aspecto de su amor. Y está el amor también. ¿Cómo podemos distinguir entre la gracia y el amor? Bueno, la gracia está contenida en el amor. La gracia no es completo amor, sino que está contenido en ella. Y la gracia es más bien una forma en el que el Señor actúa. Pero el amor es una forma en que Él es en sí mismo. Entonces el Señor ama a todos. No los ama a todos de la misma manera, pero sí nos ama a todos perfectamente. Porque el Señor no puede amar de otra manera, porque Él es perfecto. Entonces no es que ame menos a un incrédulo, no puede amar menos a un incrédulo, y no puede negarse a sí mismo. Solamente lo ama de una forma que que nosotros lo percibimos diferente. Y eso nos pasa a nosotros incluso como creyentes. Si nos pasa cosas malas, ¿qué decimos? Si nos pasa cosas buenas, ¿qué decimos? Cosas buenas que yo creo que es bueno. ¿Qué digo yo? ¿Cómo me ama Dios, verdad? Me dio mi carrito, ¿verdad? Me dio mi ropa o mi estreno que quería. Y de repente, el choco el carrito. ¿Qué decimos? Ya no me amó, ¿verdad, Señor? Me amaste menos. Y realmente me está amando menos. Me ama igual. Simplemente yo interpreto las circunstancias de diferente manera. Y aún imaginen que pues alguno peca con la bebida y choca. ¿Será que chocó y Dios lo está amando menos al permitir esa situación, ese accidente? Tampoco. Simplemente es una forma de corregir a sus hijos, porque así dice el Señor. El Señor al que ama, corrige, o al que ama, castiga. Entonces el castigo es simplemente otra manifestación de su amor. Lo que pasa es que nosotros medimos diferentes formas su amor. Incluso mencionamos que el infierno es una manifestación de su amor, porque es una manifestación de su justicia. Está amando a las víctimas del mal, ¿verdad? Imaginemos que yo creyente, siempre en el mismo ejemplo del accidente, yo creyente, pequé de ebriedad, de borrachera, y choqué a un ateo. ¿Ustedes creen que el Señor dirá, es que él era ateo, entonces mejor que no lo mande a la cárcel y él que lo agarre la policía y que se lo lleve a la cárcel? ¿Creen que eso pensaría el Señor? ¿Cómo amaría entonces a él y a mí? Haciendo justicia. A mí corrigiéndome y a él dándome la justicia que yo merezco. Entonces simplemente son formas en que nosotros percibimos el amor de Dios. Por eso decimos que el Señor no deja de amar. Y esas declaraciones las tenemos, por ejemplo, en Juan 3:16, que el Señor amó a todo el mundo y le dio a su Hijo. Pues no todo el mundo cree, esa es la condición, ¿verdad? Porque no todos van a ser salvos. Pero el Señor ha dado a su Hijo. Y da su gracia, como dice Carlos, ¿verdad? Su gracia sostiene a todos los hombres. ¿Estamos bien con el amor? ¿Algún otro texto que hable de que Dios es amor? ¿Cómo? Juan 3:16, primera de Juan 3:8 y 10, Dios es amor. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Romanos 5:8,
Dios muestra su amor para con nosotros. Bueno, vamos con el siguiente atributo, la sabiduría. ¿Estaba la sabiduría contenida en la omnisciencia? Sí, y en la omnipresencia y todo, porque todos sus atributos son idénticos. Pero nosotros lo entendemos, o sea, para nosotros tratar de entenderlo necesitamos distinguirlo, ¿verdad? Para tratar de entenderlo necesitamos separar la omnisciencia y la sabiduría. Y decimos que la omnisciencia es conocer todo de forma perfecta, de forma completa, y de modo que el Señor no aprende, no perfecciona su conocimiento. Pero la sabiduría lo entendemos de una manera diferente. La sabiduría es la forma en que Dios elige siempre los mejores fines y medios. Entendido como nosotros conocemos la sabiduría para nosotros mismos. Como si alguien me dice, usted es sabio, ¿qué me está tratando de decir? Tomar decisiones, exactamente. Por eso decimos, entendiendo que es la sabiduría para nosotros y que proviene de Él, entonces decimos que la sabiduría de Dios es siempre la elección de los mejores fines y los mejores medios. Todas las decisiones que el Señor toma siempre son las mejores decisiones. No hay una mejor decisión que pudo haber pasado. Cualquier circunstancia que puedan pensar, no pudo haber nunca una circunstancia mejor. Esa fue la que Dios eligió y esa es la mejor que pudo haber sucedido. Que a veces nosotros decimos, ¿no? Señor, si hubiera, ¿qué podemos decir? Si hubiera llovido este día, ¿no? El hecho de que no lloviera, esa era la mejor circunstancia, la mejor forma en que el Señor actuó. ¿Verdad? Eso elimina de nosotros también el lenguaje del hubiera, el lamentarnos. ¿Se entiende qué es la sabiduría de Dios? ¿Dónde tenemos en la Biblia la sabiduría de Dios? Sí, en general los proverbios, ¿verdad? Habla de que en Cristo está la sabiduría y Cristo es la sabiduría. Con sabiduría fundó Jehová la tierra. Eso implica que incluso lo que nosotros consideramos como malo, eso también fue la mejor decisión. Al permitir Dios la caída, también es la mejor decisión. Nunca han pensado eso, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Alguien ha pensado eso? Pecado. Solo yo lo he pensado, y Mauricio. ¿Qué hubiera sido si si el Señor no hubiera permitido esa cláusula? Los animales no pecan, ¿no? ¿Por qué no nos restringió esa posibilidad de pecar y sufrir ahora las consecuencias de nuestros pecados? Porque puede ser que en este momento estemos tranquilos, pero cuando vemos la maldad del mundo y nosotros la vivimos en carne propia, entonces nos lamentamos de ese tipo de situación. Entonces, cuando entendemos la sabiduría de Dios, también entendemos que el hecho de que el hombre cayera es la mejor decisión. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Adelante, solo micrófono. De no haber ocurrido, no tendríamos conciencia de cuán grande es nuestro Señor y de sus capacidades, al menos en lo que Él ha permitido que nos demos cuenta, ¿no? Exactamente, esa es una de las formas en que nosotros entendemos que es la mejor decisión. Si el Señor no hubiera permitido que nosotros tuviéramos voluntad, entonces no le podríamos conocer como hoy le conocemos.
¿quién tiene más amor por el Señor? ¿Un pedazo de madera o nosotros? Nosotros, ¿por qué? Porque tenemos voluntad, tenemos conciencia, porque pensamos y podemos elegir amar. Esa es una razón. ¿Por qué entonces el Señor elige a unos para salvación y para... ¿Esa era la mejor decisión? ¿Elegir a unos para salvación y dejar a otros para su perdición? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad y cómo Él nos salva. Esa fue la mejor decisión. Entonces son formas de tratar de entender que esa era la mejor decisión del Señor. Como dijo, Nabucodonosor lo tenía muy claro, ¿verdad? ¿Y quién puede decirle al Señor a su mano, ¿verdad? Que se detenga? ¿Quién puede decirle, hey, tú qué estás haciendo? ¿Quién puede? Nadie puede. Y no solo porque no podamos físicamente, sino porque esa siempre es la mejor decisión. A veces nosotros nos dirigimos en el carro de nuestra vida y le tratamos de decir al Señor, a mí me gusta manejar y tú vas de copiloto. Cuando realmente deberíamos decirle, tú maneja mi vehículo y yo voy de aquí de pasajero. No sé si han enseñado a alguien a manejar, pero cuando está titubeando, ganas de agarrarle el timón con el freno en la mano, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que así muchos cristianos nos movemos en nuestra vida, ¿verdad? Señor, aquí está mi vida, pero el timón así agarrado con la mano. Y la otra aquí en el freno, por si acaso. El Señor se equivoca. Pero el Señor no se equivoca. Todas las decisiones que toma el Señor siempre son las mejores, aún las más difíciles. Aunque el Señor hubiera permitido el pecado, esa fue la mejor decisión. El Señor ha elegido, esa es la mejor decisión. El Señor nos ha hecho pasar por diversas pruebas, esa es la mejor decisión. Yo recuerdo que esta es una de las doctrinas que más me ha hecho reflexionar sobre quién es el Señor, me ha admirado más. Eso significa que todo lo que pasa siempre es lo mejor que puede pasar. ¿Estamos aquí? Algunos otros textos. Romanos 11:33, oh profundidad de la sabiduría de Dios. Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios. Y Primera de Timoteo 1:17, al único y sabio Dios. Bueno, seguimos. ¿Dudas con la sabiduría de Dios? La paciencia. ¿Cómo podemos definir la paciencia de Dios? ¿Cómo lo definirían ustedes? Hay un texto en la Biblia que habla sobre su paciencia. Un montón, ¿no? Sus promesas por tardanza, pero el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca. Esa es una forma de entenderlo. Pero podemos mencionarlo como uno de los mandamientos. Lento para la ira. El Señor es lento para la ira. El Señor no puede ser provocado. No hay cosa que pueda hacer el ser humano que pueda apresurar la ira del Señor. No sé si para quienes han trabajado con niños, hay niños rebeldes, ¿verdad? Que saben cómo enojar a su papá o saben cómo enojar a su maestro. Y le sacan la lengua, ¿verdad? ¿Y qué hace el maestro? ¿Qué hace el papá? Más, ¿no? ¿Verdad? Primero paciente, ¿verdad? Mi hijo, siéntate, hijo, haz esto. Y se levanta y tira el manotazo, el niño. ¿Y qué hace el papá? Se enoja, ¿verdad? Sí le responde, porque el niño hace que el padre
cambie su parecer. Primero todo amor, no hay que ser paciente con el niño, hay que tenerle cuidado, que hablemosle bien, y de repente hace el niño algo, imagínense, le escupe la cara, por ejemplo. Y entonces reacciona el padre, reacciona el maestro y se enoja con el niño. El Señor no es así. No hay nada que pueda hacer el ser humano que pueda provocar a Dios. El Señor simplemente es lento para la ira. Nadie puede apresurar su ira, nadie puede apresurar que Él se enoje, nadie lo puede enojar de más, nadie puede provocar que Él se vengue más. Imaginen que están cargando un bebé y el bebé los vomita. ¿Quién se enojaría con el bebé? Eso sería ser paciente, porque entiende que es un bebé. Bueno, el Señor es tan sabio y tan grande que entiende que cuando el hombre lo insulta y lo provoca, está simplemente siendo una criatura pequeña, con voluntad, pero pequeña. No sé si han visto a personas enojadas con Dios y tratando de provocarlo, si estás aquí, mátame, y insultarlo y esperando que el Señor se enoje y le diga, bueno, está bien, un dedo para machucarlo. Pero eso nunca va a pasar. ¿Por qué nunca va a pasar? Porque Él es paciente. Eso hizo que el Señor sufriera en la cruz. La gente le escupió. ¿Qué pasa si alguien me escupe a mí? ¿Qué hago yo? Me enojo, si puedo se lo devuelvo, ¿verdad? Lo empujo, me cachetada o algo. Porque no somos pacientes. El Señor soportó con paciencia que lo escupieran, que lo desnudaran, que lo clavaran. Y aún la gente, imagínense lo que dice la gente, lo que dijo la gente al pie de la cruz. Dijo que si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si pudiéramos, pues me bajo, ¿no? Me bajo y aquí está justicia, porque Dios es justicia. Pero ¿qué hizo el Señor? Perdónalos. No saben lo que hace. Paciente. No hay nada que pueda provocar en el Señor que adelante su juicio. Pero también entendemos que el Señor es justicia. Y que tiene un tiempo determinado. ¿Cómo podemos definir la justicia? ¿Cómo podemos definir la justicia de Dios? Da a cada uno lo que merece. Es igual como el padre, ¿verdad? El padre viene el niño y tira la comida y le dice al padre, la vas a tirar pero la vas a tener que recoger. Y entonces tira más comida. ¿Y qué dice el padre? El padre sabio. Eso también lo vas a tener que recoger. Y mientras más tires, más vas a tener que recoger. Entonces el Señor no es que cuando nos hace advertencias, no es que se le esté subiendo el calor. Así somos muchos, ¿verdad? Que no es que somos pacientes, simplemente estamos acumulando y acumulando y acumulando enojo para de repente estallar. Bueno, el Señor no es así. Las advertencias del Señor no son porque Él cambie. Las advertencias del Señor es porque Él las va a tener que pagar. Como que hasta su tarjeta de crédito. Que gasta su tarjeta de crédito. El banco no lo está amenazando. El banco no le dice, estás gastando y vas a ver. ¿Qué le dice el banco? Si usted gasta, ¿verdad? El banco no se enoja con el deudor, al contrario.
por el banco mucho que mejor. Pero él va a tener que pagar. Entonces la justicia de Dios no es diferente a su paciencia. El Señor dice que retrasa su juicio. Y no es una forma en que nosotros podamos cambiar la fecha del juicio. Simplemente es para decirnos que el juicio va a llegar, pero hay un periodo de gracia muy grande para nosotros. Eso es lo que significa. No es que hay una fecha de juicio y de repente la vamos a reprogramar porque ya me di cuenta que no se están arrepintiendo. No. Lo que se refiere es que la fecha del juicio está muy lejos. Pero al mismo tiempo estamos avanzando hacia la fecha del juicio. ¿Verdad? Nosotros a veces esperamos. Yo recuerdo que cuando inicié la universidad decía, ya, que sea acá. No, ya me quiero, o sea, sí me quiero graduar, pues, ¿no? Para vivir en la universidad. Y ya hace casi 10 años que me gradué. O sea, igual yo lo que miraba muy lejos y con mucho esfuerzo, igualmente ya pasó. Igual la fecha del juicio, aunque para nosotros pueda estar muy lejos, eventualmente llegará y cuando sintamos ya estaremos a las puertas del juicio. Lo que pasa es que no somos conscientes del tiempo y por eso no son diferentes. La paciencia y la justicia de Dios no son diferentes. El Señor es lento para su juicio, pero al final hará que todos paguen de acuerdo a sus obras. Todos. Y las que no paguen acá, ¿dónde las van a pagar? Allá. Sí. Es que uno cree que es hábil engañando a Dios. Uno puede ser hábil engañando al hombre y evitando las consecuencias aquí en la tierra. Sí, el esposo puede creer que es muy hábil engañando a su mujer y no se da cuenta. Pero el Señor mira. Y nada se le escapa. Y le dice, todas las que le hiciste a tu esposa, te las vas a pagar. Y no es amenaza. Es simplemente para que se dé cuenta. ¿Verdad? Todas las veces que hiciste esto, las vas a pagar. Y también aquí nosotros vemos cómo el Señor obra en nosotros. Porque finalmente no nos da todo lo que merecemos. ¿Por qué no nos da todo lo que merecemos? Todo lo malo que merecemos. Porque Jesucristo recibe la justicia. Las consecuencias de nuestros pecados están en Cristo Jesús. Y es paciente con nosotros por Él. Entonces, no debemos interpretar la salvación de Dios como un permiso para pecar. Porque el mismo Dios que nos da a nosotros la salvación y nos libera de la culpa, es el mismo Dios que nos da a nosotros el deseo por dejar de pecar. Entonces, cuando alguien dice, eso significa que el creyente puede hacer lo que quiera, ¿significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? Este es un permiso para hacer lo que queramos. Así no dice, ¿verdad? Pero así dice que no. Al contrario, el creyente o la persona que cree que la gracia, la justicia de Dios en Cristo Jesús es un permiso para pecar, yo creería que piense si realmente es cristiano. Porque el creyente no solo se le libera de los pecados, les da una nueva mente para que entienda que no debe seguir pecando. Y no quiere seguir pecando. Entonces, lejos de seguir pecando, lo que el creyente hace es decir, aquí estaba pecando. Voy a empezar a vivir en justicia. Aquella justicia que Cristo me dio en la cruz es la que yo necesito para vivir todos los días. ¿Seguimos? La santidad
Algunos catalogan la santidad de Dios como un atributo incomunicable, otros como comunicable, pero como vimos, eh, todos los que nosotros nos llama como mandamiento significa que lo podemos hacer. Sin embargo, debemos reconocer que la santidad de Dios y el amor de Dios y la sabiduría de Dios y la paciencia son completamente fuera de nuestro límite. ¿Cómo podemos definir la santidad de Dios? Como atributo comunicable. Es la separación absoluta del pecado. ¿Dónde vemos en la Biblia que se dice que Dios es santo? Dios es distinto, separado, completamente otro. ¿Dónde? Hermanos, sus conocimientos. Tenemos 1 Pedro 1:16, ahí él afirma que Él es santo. Y por eso nos demanda a nosotros esa misma santidad. Ustedes sean santos como yo soy santo, porque yo soy santo. ¿Qué otro texto? Santo, santo, santo. Cantaban los serafines. ¿Algún otro texto? Apocalipsis 4:8. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces el Señor es completamente separado del pecado. Es completamente distinto, es radicalmente otro, relacionado con el pecado. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser santos si la santidad significa estar sin pecado y nosotros tenemos pecado? Por Jesucristo, ¿verdad? Al final la expresión de que Jesucristo es el puente hacia Dios es por eso mismo, porque resuelve todos estos problemas. Como Él asume en sí mismo el pecado, ahora nos puede permitir vivir en santidad completa y perfecta. ¿Puede un incrédulo vivir en santidad completa? ¿Por qué no puede? Esa es una de las razones, ¿verdad? Bueno, vamos con uno más. La veracidad. La veracidad de Dios. ¿Cómo podemos definir la veracidad de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Certeza, sin engaño. ¿Y cómo? Y confiable. Siempre dice la verdad. ¿Dónde dice la Biblia que Él es veraz? Ahí dijo, ¿verdad? Él es la verdad. Eso es lo que... ¿Quién le preguntó al Señor? ¿Qué es la verdad? ¿Se recuerdan quién le dijo? Pilatos le dijo, ¿verdad? Pilato le dijo a Jesucristo, ¿qué es la verdad? ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo? Vamos a leerlo.
Juan 18:38. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelten la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué dijo el Señor entonces? Eso lo dice el 37. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que es de la verdad, Él es la verdad. Y eso nos permite también a nosotros decir verdades o decir mentiras también. Todas sus promesas serán cumplidas, todo lo que Él dice siempre tiene buenas intenciones, siempre es perfecto, nunca intenta engañar. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Segunda de Timoteo 2:13, Él permanece fiel. Y esto nos pone un gran deber a todos nosotros porque, bueno, como les comenté, uno de nuestros grandes retos con Alejandra es nunca mentirle a los niños, ¿verdad? Como hemos visto que se suele hacer, ¿verdad? Están llorando: ay, pues te voy a dar un dulce. Mentira, no le voy a dar nada. No mentirle. Entonces hace poco también nos tocó un berrinche y se nos ocurrió decirle algo. No, eso no es verdad, no vamos a hacer eso. O tal vez sí, me dice. Entonces eso también es mentira porque está truqueado, ¿verdad? No estoy tratando de ser veraz. Entonces ser verdadero no solo es, eso lo vimos en el 9º mandamiento, pero ser verdadero no es solo decir lo que es correcto, sino decirlo con buenas intenciones, con la intención que se sepa la verdad, con ser transparente, con la intención de no ocultar nada también, no parcialmente, no contaminada. Y el Señor es así. Todo lo que nos da con buenas intenciones, todo lo que nos dice es perfecto, fiel, no hay engaños, no hay distorsiones, es claro. Y así es el Señor. Muchas veces nosotros lo confundimos y nos engañamos, pero el Señor, de su parte, siempre verdadero. Y por eso nos llama a nosotros a ser verdaderos. ¿Dudas con este? ¿Alguien quiere mencionar algún otro atributo comunicable de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Hay otros, y deliberadamente dejé de lado algunos para evitarme la dificultad de tratar de explicarlos en esta clase. Sí, ¿verdad? Se contiene aquí en la sabiduría, ¿verdad? Toda su inteligencia para crear. La misericordia de Dios también es otro atributo que se suele separar. Yo la contuve aquí en el amor de Dios. ¿A qué se refiere con celos? Okay. Con su luz.
Okay. Bueno, ese lo entendemos que el Señor no tiene propiedades físicas, ¿verdad? No tiene, literalmente no tiene luz, aunque nos puede dar luz por sí mismo. Entonces puede ser que se refiera a Apocalipsis a un lenguaje figurado, o sí puede ser que nos dé luz. Pero la luz no es, Él no es luz. Él no es luz en el sentido físico, como el sol. No es un foco. Él puede dar luz, pero no es luz. Como puede hacer humano sin ser humano, ¿no? Pero si hablamos de luz como verdad, Él sí es verdad. Él es completamente verdad. Todo lo que Él es veraz. Es diferente. ¿Algún otro? La fidelidad está contenida aquí en la verdad, sí. Todo lo que Él nos promete, Él lo cumple, sin falta. La ira en el juicio, en la justicia, aquí también está contenido. En la paciencia también. Bueno, no estoy diciendo que lo que me están diciendo está mal, solo estoy diciendo que si creían que faltaba alguno, seguramente ya lo tocamos. Y si sí me faltó uno, sí lo vamos a hablar. La soberanía, eso es muy bueno. También la soberanía se distingue a veces como atributo comunicable e incomunicable, pero entendemos que hay soberanos en la tierra. ¿Qué es la soberanía de Dios? El gobierno, ¿verdad? Un gobierno completo y perfecto. ¿Qué implica que el Señor gobierne? O sea, soberano. A Él le pertenece todo lo que hay. Todo lo que hay. Todo lo que nosotros conocemos tiene un dueño y el dueño es Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Su voluntad. Como otro atributo. En la soberanía. ¿Cómo su voluntad? Que se haga. Sí, ¿verdad? Tiene el derecho de ordenarle al hombre. Tiene derecho de decirle al hombre qué hacer. Y todo lo que él dice, se tiene que hacer. O lo que es lo mismo, su voluntad debe prevalecer. ¿Qué más implica su soberanía? Exactamente, no está sujeto a nadie, no está bajo nadie, nadie le puede decir que lo que está haciendo debe cambiarlo. ¿Qué más podemos decir de su soberanía? Que todo está bajo su control. No solo lo regula y lo manda, sino que no hay nada que se le escape. No es como los gobernantes, ¿verdad? A veces hay manifestaciones, se intentan y mandan a la policía, o hay estados fallidos que a veces el narco gobierna en ciertos sectores. Al Señor no se le escapa nada, no hay ningún rey ni ningún poder en la tierra que el Señor no lo haya puesto. Aún los malos poderes el Señor les dio permiso de gobernar o de tener poder. Esa es la soberanía de Dios. ¿No estamos? Bueno, entonces, además de, como los atributos incomunicables, una de las grandes lecciones que nos dejan los atributos comunicables es que el Señor le pertenece toda perfección. Intentemos elevar nuestra mente hasta lo más alto de todos estos atributos, todas estas perfecciones. Al Señor no le falta, no carece nada de esto, ni un poco. No puede ser más santo, no puede tener más amor, no puede ser más soberano, porque Él ya tiene todo eso. Nosotros sí. Nosotros sí podemos ser más poderosos, nosotros sí podemos ser más sabios, podemos avanzar, pero el Señor ya lo tiene todo. Completo, perfecto, absoluto, sin falta. Esa es una forma de ver los atributos comunicables, como que la excelencia de todos ellos están en Él. Y la otra forma de ver, de reflexionar sobre los atributos comunicables es que el Señor ha puesto en nosotros la capacidad de tenerlos y nos demanda hacerlo de la mejor forma que podamos, bajo un estándar.
Por eso el Señor nos puede decir que el que no ama a su hermano no puede amar al Señor, porque Dios es amor. Entonces el deber de amar a nosotros está basado en su propia naturaleza. El mandamiento de amar a otros está basado en lo que Él es, más que en lo que hizo a favor de nosotros, en lo que Él es. Por eso nos demanda también santidad de la misma manera. ¿Cómo dice el Señor que debemos ser santos? Como Él es santo. Nuevamente el mandamiento está ligado a la naturaleza de su ser. Nos da una perspectiva diferente de cómo nosotros debemos vivir estos atributos, buscando siempre la excelencia en todos ellos. No solo en parte, no solo de forma parcial, completamente. Y tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de vivirla de alguna forma plena. Y para eso debemos quitar el pecado que todavía nos está impidiendo acercarnos a Él. Así que, ¿alguien tiene algún comentario con los atributos comunicables de Dios? Preguntas, muchas. Adelante. El micrófono, por favor. Gracias. Es que en este momento recordé el versículo, sin santidad nadie verá al Señor. Pero, ¿esto se refiere a una perfección o de qué punto se relaciona con la separación absoluta del pecado? Vamos a ver las dos preguntas. ¿A qué se refiere? Y la otra, perdón. Si se relaciona, o sea, si se entiende como una perfección o cómo se relaciona con la separación absoluta del pecado, que es la definición que estamos dando de santidad. Ok. Bueno, ¿dónde está esa declaración? ¿Se recuerda? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿En dónde? Porque sin santidad gracias. Hebreos En 12:14. Exactamente, Hebreos 12:14. En el libro de Hebreos. ¿Por qué refiere el libro de Hebreos este texto? ¿A qué está citando? ¿Se recuerdan? Sí. Sí, esa es la exhortación, ¿verdad? Pero, ¿qué cita? ¿De qué habla Hebreos? ¿Cuál es el tema de Hebreos? ¿Cómo? Sí, Hebreos. Ujú. ¿Y qué cita? ¿Qué está tratando de explicar el autor de los Hebreos? Ajá. Exactamente, ¿verdad? No voy a tratar de explicar todo Hebreos, voy a tratar de acortar esto que mencionaste. Pero el libro de Hebreos es un comentario a la Torah o a los primeros 5 libros de la Biblia y en especial al libro de Levítico. Es un comentario al libro de Levítico, donde trata de explicar el sistema de sacrificios. Y los israelitas debían tener algo muy claro, que la única forma que podían acceder a la presencia de Dios era con santidad. Al punto que el sumo sacerdote, tenía aquí una placa de oro. ¿Qué decía la placa de oro? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Entonces, los israelitas, cuando le pone eso al sacerdote, santidad a Jehová, él es el único que tiene acceso a la presencia de Dios. Y todo el libro de Levítico nos dice cuál es la forma en que
el sacerdote podía ver a Dios. El único que podía ver a Dios era el sumo sacerdote. ¿Se recuerdan? Cuando terminaron de hacer el tabernáculo, ¿quién se quedó adentro del tabernáculo? Vamos a ponerlos a leerlo ahorita. En números también, ¿no? Moisés, ¿verdad? Es uno, y creo que Josué también que se quedó. Pero Moisés es uno, y Moisés sale y su rostro está resplandeciente. Y se dice que Moisés era el que podía ver a Dios cara a cara. Pero aparte de ellos, también podían entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Y debía aportar eso, santidad a Jehová. ¿Y cómo podía entrar a ese lugar santísimo? ¿Se recuerda? ¿Cómo? Muchos rituales de purificación. Para empezar, para ser oficiado como sacerdote tenía que limpiarse y lavarse y ser ungido, y después había que hacer sacrificios por el pecado del pueblo, por el pecado del sacerdote, y con sangre tenía que entrar amarrado con una campanita, limpio, con ropas blancas, y entraba al lugar santísimo con sangre y la ponía en el propiciatorio, que era el plato de la cubierta del arca del pacto. Entonces, ¿cómo se relaciona? Se relaciona, para empezar, a la luz del libro de Hebreos, diciéndoles que hay una separación entre el hombre y Dios, que solo una persona puede romper a través de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ese sacerdote es el que entra con la sangre y puede ver a Dios. Esa es la forma, y tiene que purificarse. Entonces, a eso se refiere con que sin santidad nadie verá al Señor. Que si no nos purificamos así, bueno, en el mismo libro de Hebreos nos explica que ese velo, porque entre el lugar santo y el santísimo había un velo gigante, una gran cortina, que el sacerdote pasaba. Cuando muere Cristo, el velo se rompe a la mitad y el hombre puede pasar libremente. Entonces se resuelve, como lo mencionamos, ¿verdad? A través de Jesucristo, que nos ha dado santidad y nos permite entonces entrar al lugar santísimo, que es a la misma presencia de Dios en el cielo. Si alguien no muere en Cristo, no irá a la presencia de Dios. A eso se refiere. Y como consecuencia, vienen entonces las advertencias y recomendaciones. Como ustedes son santos, anden santamente también. Lo que ustedes ya son en Cristo, ahora asúmanlo en su propia manera de vivir. Pero nadie puede ganar el acceso al cielo, por muy bien que se porte. Entonces no se trata de la santidad de portarse bien, porque no podemos con eso alcanzar a Dios, sino por la santidad que nos ha dado Cristo. Sí, no hay nada que pudiera hacer el sumo sacerdote que pudiera entrar al lugar santísimo. Nada. ¿Cómo podía entrar al lugar santísimo el sacerdote? Solo con el ritual de purificación. Solo así. Es decir, confiando en el medio que el Señor le dio para entrar. Él podía ese día haber dicho buenos días, buenas tardes, buen provecho, muchas gracias. Señor, gracias por los alimentos, bendícelos. No haberle dicho nada a su mamá, a su papá, no tener pensamientos impuros, estar bien con su esposa, no estaban peleados. Y estuvo todo bien el día. Y ese día iba a ministrar. ¿Qué hubiera pasado y hubiera dicho, bueno, hice todo bien, ahora voy para adentro, para el lugar santísimo? ¿Qué hubiera pasado? Se muere, porque no era eso. Tenía que purificarse. Y tenía que matar un animal por sus pecados. Y esa sangre llevarla al Señor. Solo por la sangre y la purificación que Él mismo le dio al hombre para hacer, era la forma de entrar al lugar santísimo. Entonces en Cristo se nos ha dado solamente ese medio para entrar al lugar santo, a esa luz inaccesible, como dice la Biblia. Y así se relaciona la santidad con el pecado, ¿verdad? Ser santos como Él es santo, y que sin santidad nadie verá jamás al Señor. No sé si me digan tú. Solo por favor. De alguna manera, el sermón del monte, porque el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí,
la purificación, ¿verdad? Los rituales de purificación. Exactamente. El micro. Gracias. Sí, esto de la santidad no se tiene que entender como que nosotros también tenemos que hacer ciertos rituales para alcanzar esa santidad. También tenía un poquito de duda con esto, pero cabal, ahorita digamos, decir sin santidad nadie puede ver a Dios, es como decir sin Cristo nadie puede ver a Dios. Por medio de Él nosotros ya somos santificados y ahora solo tenemos que hacerlo en carne propia. De eso habla Hebreos, de hecho, ¿verdad? Probándonos que ese acceso es el Señor Jesucristo con su sacrificio. Porque por eso el sacerdote debía sacrificar por sus pecados. Para decir él tampoco es merecedor, también necesita la sangre. Pero Cristo con su propia sangre, con sus vestidos manchados, entró al templo del cielo y nos compró ese acceso. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, ¿qué les parecieron los atributos del Señor? Impresionantes, ¿verdad? Bueno, espero que nos maravillemos cada vez más del Señor. Estos ejercicios no son para parecer intelectuales, no son para satisfacer nuestro morbo acerca de lo que hay en el cielo, es solamente para conocer mejor al Señor, para maravillarnos por quién es Él, y en este caso de los atributos comunicables, para poner en nosotros la responsabilidad de que si hemos sido llamados para estar con Él, debemos comportarnos a la altura de lo que Él es. No lo vamos a lograr. Cristo lo ha logrado por nosotros, pero nosotros debemos aspirar a hacerlo también. Como todo lo que hemos visto. Amar al Señor porque Él es amor, ser santos como Él es santo, ser sabios porque Él es sabio. Así podemos aplicarlo con cada uno. Ser veraz porque Él es la verdad. Bueno, oramos. Señor, nuevamente deseamos adorarte por medio de nuestro estudio, por medio de elevar nuestras mentes, intentar elevar nuestras mentes al conocimiento del cielo a través de tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros reciba este conocimiento no como mera información, sino como la forma de conocerte mejor y así podamos responder de mejor forma a ti. Impresionarnos por ti, admirarte, alabarte de mejor forma, amarte de mejor forma. Y nos recuerdas también que tú nos has hecho participantes de esta naturaleza, como dice el apóstol Pedro, al darnos el privilegio de ser hechos a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura del varón perfecto y dándonos el poder, Señor, para hacerlo por medio de tu Espíritu, que sin Él nada podemos hacer. Reconocemos que sin Él nada somos. Y por mucho que intentemos portarnos bien, Señor, no hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas si no es por ti, porque tú nos has dado todo en Cristo y porque nos has dado tu Espíritu para responder con nuestros actos y acciones. Te pido, Señor, que salgamos animados, admirados de ti y que nuestra vida cambie radicalmente a la luz de lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.